En las apartadas colinas del este de Oregón, escondida bajo el manto de un largo silencio oficial, se oculta una verdad tan perturbadora que las autoridades locales la silenciaron durante más de un siglo. Entre 1852 y 1888, más de 800 pioneros desaparecieron a lo largo de un tramo de 32 kilómetros del histórico sendero de Oregón. No fueron víctimas de enfermedades ni de accidentes, sino de algo mucho más oscuro. La Capilla del Sagrado Corazón, una estructura sencilla de madera que prometía consuelo a los viajeros moribundos, era en realidad el epicentro de una operación meticulosamente planeada de asesinatos en masa, la más macabra de la historia de la frontera estadounidense. Lo que inicialmente fueron desapariciones aisladas se transformó en un negocio familiar tan calculado y despiadado que reescribió el concepto de maldad. La familia Grayson no solo mataba por codicia, perfeccionaron el acto hasta convertirlo en un macabro arte, registrando meticulosamente cada vida que arrebataban, cada familia que destrozaban, cada esperanza que sepultaban en tumbas poco profundas. Antes de sumergirnos en la oscuridad que envolvía a los Grayson y a sus víctimas, debo advertirles algo. Este canal no es para todos. Solo aquellos valientes que están dispuestos a enfrentar las verdades más inquietantes del pasado de América deben seguir escuchando. Si eres de los pocos que pueden soportar estas revelaciones perturbadoras, suscríbete ahora y déjanos un comentario diciendo desde qué país nos sigues. Tu apoyo es crucial para que podamos contar historias que otros prefieren callar. Ahora, retrocedamos a 1852, cuando el Sendero de Oregón no solo prometía nuevas oportunidades, sino que también traía consigo un profundo horror. Este sendero, que se extendía como una línea de vida a través de la frontera, atravesaba 3.2 kilómetros de paisajes implacables. Para las miles de familias que abandonaban todo lo que tenían en busca de un futuro mejor, cada kilómetro representaba tanto una esperanza como un riesgo. Enfermedades, hambre y catástrofes naturales cobraron muchas vidas, pero en las colinas del este de Oregón, la muerte tenía una apariencia diferente. Una que se disfrazaba de compasión cristiana mientras calculaba el valor de los bienes de una familia. En 1850, la migración por el Sendero de Oregón alcanzó su punto máximo, con más de 50 personas viajando hacia el oeste. Cuando las caravanas llegaban a las montañas azules de Oregón, ya habían recorrido casi 2.9 kilómetros. Las familias estaban exhaustas, los suministros escaseaban y los más débiles a menudo caían víctimas de la fiebre del sendero, la disentería y otras enfermedades que convertían sus sueños de prosperidad en luchas desesperadas por sobrevivir. Fue en este contexto de vulnerabilidad que el padre Murray Grayson fundó la Capilla del Sagrado Corazón en 1851. La edificación, simple y de madera, se encontraba en lo alto de una colina que daba vista a un punto de descanso natural a lo largo del sendero. Este lugar se convirtió en una parada habitual para los viajeros que descansaban sus animales y enterraban a sus muertos. Para los pioneros, la capilla representaba un símbolo de la ayuda divina, un refugio de esperanza en medio de la vasta naturaleza salvaje, donde podían recibir consuelo espiritual y, si era necesario, un entierro cristiano adecuado. El padre Murray, un hombre alto, delgado, de unos 40 años, con penetrantes ojos grises y una voz que imponía respeto, llegó a Oregón proclamándose un misionero itinerante. Había hablado con fervor sobre su vocación para atender las necesidades espirituales de las familias que se dirigían hacia el oeste
y su conocimiento de las escrituras era tan convincente que incluso los viajeros más escépticos no dudaban de él. A su lado estaba su esposa devota, conocida como Hermana Constancia, una mujer cuya dulzura y aparente conocimiento médico la convertían en un apoyo fundamental para las familias que enfrentaban enfermedades y la muerte de sus seres queridos. El hermano Ezequiel, el menor de los 3 Grayson, completaba la imagen familiar. Mientras Moray destacaba por su presencia imponente, Ezequiel era el hombre práctico, experto en el cuidado de los animales y las carretas, siempre dispuesto a echar una mano a las familias que lo necesitaban. Juntos formaban una imagen de caridad cristiana que atraía a las familias desamparadas como si fueran polillas hacia la luz. La capilla, aunque modesta, estaba bien cuidada, construida con madera local. Tenía a su lado un pequeño cementerio. En su interior, los bancos de madera rústica se alineaban frente a un altar sencillo, adornado con una cruz que, según Moray, él mismo había tallado. La característica más notable del edificio era su sótano, mucho más grande de lo que se esperaba, y que los Grayson explicaban como necesario para almacenar los suministros destinados a ayudar a los viajeros en apuros. La comunidad en los alrededores era dispersa, con algunas granjas esparcidas y un pequeño puesto de intercambio a unos 24 kilómetros al este. Este aislamiento favorecía a los Grayson, ya que significaba menos testigos de sus actividades y menor riesgo de interferencias externas. Los colonos locales que se encontraban con la familia generalmente hablaban bien de ellos, elogiando su generosidad y devoción cristiana. Después de todo, ¿quién más se dedicaría a cuidar de extraños moribundos en medio de la nada? Lo que hacía tan eficaces a los Grayson era su comprensión de las duras realidades del sendero. Sabían que cuando las familias llegaban a su ubicación, muchas ya estaban enfrentando enfermedades graves, escasez de suministros y la fatiga psicológica de meses de dificultades. Se posicionaron como la respuesta a todos estos problemas, no solo como guías espirituales, sino también como ayudantes prácticos que podían proporcionar cuidados médicos, suministros e incluso refugio temporal para aquellas familias demasiado débiles para continuar su viaje de inmediato. La cuestión de la denominación religiosa nunca parecía importar demasiado a las familias desesperadas. Sin importar si eran metodistas, bautistas, presbiterianos o de alguna otra denominación protestante, los Grayson adaptaban su enfoque según la necesidad. Moray estaba bien versado en varias tradiciones protestantes y podía citar las escrituras de la forma que mejor confortara a su audiencia. Esta flexibilidad era crucial en la frontera, donde las diferencias denominacionales a menudo quedaban en un segundo plano ante la simple necesidad de sobrevivir. El primer caso de desaparición registrado ocurrió el 23 de septiembre de 1852, aunque los investigadores no pudieran reconstruir la línea de tiempo hasta décadas más tarde. La familia Morrison, compuesta por James, su esposa embarazada Elizabeth, sus 3 hijos pequeños y el padre anciano de Elizabeth, viajaba en una caravana que se dispersó al llegar al territorio de Oregón. Como muchas otras familias, decidieron continuar solas hacia su destino final, confiados en que podían recorrer las millas restantes sin la protección de un grupo mayor. Cuando la carreta de los Morrison se averió, a solo 3 kilómetros de la capilla del Sagrado Corazón, parecía una intervención divina. James Morrison más tarde fue citado en registros territoriales, diciendo que vio la capilla como un regalo del Todopoderoso cuando la avistó desde el lugar donde su carreta se había detenido. El hermano Ezequiel, quien parecía tener la habilidad extraordinaria de aparecer en el momento justo cuando los viajeros más necesitaban ayuda, llegó a la carreta averiada pocas horas después del incidente. «Hermano», dijo Ezequiel con la cadencia lenta y medida que se convertiría en su sello distintivo,
El Señor lo ha puesto cerca de nuestra humilde capilla por una razón. La hermana Constancia ha asistido en muchos partos y Elizabeth parece estar a punto de dar a luz en cualquier momento. El padre Moray consideraría una honra ofrecerles refugio mientras reparan su carreta y se preparan para la llegada de su hijo. La familia Morrison aceptó agradecida el ofrecimiento, mudándose a la pequeña cabaña al lado de la capilla, que los Grayson mantenían precisamente para tales ocasiones. Durante 3 días, todo parecía perfectamente normal. La hermana Constancia cuidó de Elizabeth con esmero, el hermano Ezequiel ayudó a James con las reparaciones de la carreta y el padre Moray ofreció consuelo espiritual a la familia angustiada. Las niñas jugaban en el patio de la capilla, mientras el padre de Elizabeth, Samuel, descansaba en una cómoda silla mecedora de la cabaña. El 4º día, las cosas empezaron a cambiar. El padre de Elizabeth fue el primero en enfermarse, quejándose de intensos dolores estomacales y náuseas. La hermana Constancia atribuyó esto a la enfermedad del sendero, un término genérico para las diversas enfermedades que aquejaban a los viajeros, y comenzó a administrar lo que ella llamaba remedios benditos, que preparaba con hierbas y otros ingredientes que guardaba en el sótano de la capilla. ¿El Señor provee la cura a través de los dones de la naturaleza?, decía ella mientras mezclaba sus pociones, pero a veces el cuerpo necesita purgarse de las toxinas antes de que la sanación pueda comenzar. Pocas horas después de tomar el remedio de la hermana Constancia, la condición de Samuel empeoró drásticamente. Su piel se tornó de un color grisáceo, su respiración se volvió difícil y comenzó a sufrir episodios violentos de vómitos y diarrea. James Morrison, alarmado, preguntó si deberían buscar ayuda en el puesto de intercambio al este, pero el padre Moray aconsejó paciencia. «Hermano James», dijo el predicador, colocando una mano tranquilizadora sobre el hombro del hombre más joven, «he visto esta enfermedad muchas veces en el sendero. Necesita seguir su curso. Mover a Samuel ahora seguramente lo mataría. Debemos confiar en el tiempo del Señor y en los dones de curación de la hermana Constancia». En el 6º día, Tommy Morrison, un niño de 7 años, comenzó a mostrar síntomas similares, seguido por su hermana Mary, de 5 años. La hermana Constancia trabajaba sin descanso, preparando más remedios, administrando lo que ella llamaba tratamientos purificadores y vigilando constantemente a los miembros de la familia, cada vez más débiles. James y Elizabeth, aún saludables pero agotados de cuidar a sus seres queridos, veían a la mujer como un ángel enviado por Dios para asistirlos en su sufrimiento. La verdad, sin embargo, era mucho más oscura. Los remedios benditos que la hermana Constancia administraba con tanta devoción contenían dosis cuidadosamente calculadas de arsénico, un veneno que los Grayson habían logrado obtener de minas locales bajo el pretexto de un control de plagas. Los síntomas, que incluían dolores estomacales, náuseas, palidez en la piel y eventual fallo de los órganos, imitaban a la perfección las enfermedades comunes que afectaban a los viajeros, lo que hacía casi imposible detectar el asesinato. Samuel Morrison murió en el 7º día, seguido por Tommy en el 9º y Mary en el 11º. Cada muerte fue acompañada de elaborados rituales cristianos, oficiados por el padre Moray, quien hablaba de manera conmovedora sobre cómo los fallecidos se reunían con el Padre Celestial, alcanzando la paz tras un sufrimiento terrenal. Los miembros restantes de la familia, devastados por la pérdida pero agradecidos por el consuelo espiritual que les brindaban los Grayson, nunca cuestionaron la rápida sucesión de muertes. Sabían que muchas familias sucumbían a enfermedades en el sendero. Lo que no sabían era que cada noche, después de que los sobrevivientes se agotaban entre llanto y oraciones,
El hermano Ezequiel revisaba meticulosamente las pertenencias de la familia, haciendo un inventario detallado de todo lo valioso. Los Morrison habían sido relativamente prósperos en Missouri, y su carreta contenía muebles finos, herramientas de calidad, herencias familiares y una considerable cantidad de monedas de oro que James había cosido en bolsillos secretos de su ropa. El 12º día, el propio James Morrison comenzó a sentir los síntomas. Elizabeth, ahora en las primeras etapas de su trabajo de parto y aterrada por la posibilidad de perder también a su marido, imploró a la hermana Constancia que hiciera todo lo posible para salvarlo. La respuesta de la mujer sería, más tarde, recordada como especialmente espeluznante por aquellos que finalmente descubrieron la verdad. «Mi querida hija», dijo la hermana Constancia, sujetando las manos temblorosas de Elizabeth, «algunas enfermedades son la forma en que Dios llama a sus hijos a su hogar. No debemos cuestionar su sabiduría, solo confiar en su misericordia. Tu esposo se reunirá con sus pequeños en el paraíso y tú criarás a tu nuevo hijo sabiendo que tu familia lo espera en la gloria». James Morrison murió en el 14º día, pocas horas antes de que Elizabeth diera a luz a un hijo que viviría apenas lo suficiente para ser bautizado por el padre Moray. Cuando Elizabeth sucumbió a la misma enfermedad misteriosa 3 días después, toda la familia Morrison había sido exterminada en menos de 3 semanas. Para cualquier observador externo que pudiera haber preguntado por el destino de la familia, los Grayson tenían una explicación perfectamente razonable. Los Morrison llegaron enfermos y agotados del viaje, contrajeron una forma virulenta de disentería que a veces afectaba a familias enteras y murieron a pesar de los mejores esfuerzos de los cuidadores cristianos que arriesgaron sus propias vidas para brindarles consuelo en sus últimos momentos. El padre Moray celebró un entierro cristiano apropiado en el cementerio de la capilla, y sus bienes fueron consagrados a la obra del Señor, un eufemismo para el robo que sonaba completamente piadoso. Pero la desaparición de la familia Morrison fue solo el comienzo. Los Grayson habían descubierto algo que cambiaría sus vidas y aterrorizó el sendero de Oregón durante los próximos 36 años. El asesinato, cuando se ejecutaba con suficiente planificación y justificación religiosa, podía ser extremadamente lucrativo. El éxito de su primer asesinato familiar les enseñó lecciones valiosas que moldearon su metodología durante décadas. Aprendieron que las familias aisladas eran objetivos más fáciles que aquellas que viajaban en grupos, que el inicio gradual del envenenamiento con arsénico imitaba perfectamente las enfermedades comunes de la ruta, y que su autoridad religiosa les otorgaba una credibilidad casi ilimitada entre los desesperados y afligidos, quienes necesitaban encontrar un culpable más allá de Dios para su sufrimiento. Lo más significativo para los Grayson fue que el sendero de Oregón les proporcionaba un suministro infinito de víctimas que pasarían desapercibidas por meses, si es que alguna vez se llegaban a notar. A diferencia de las comunidades establecidas, donde las desapariciones se detectaban rápidamente y se investigaban, la ruta estaba llena de familias itinerantes cuyas ubicaciones exactas eran desconocidas para sus parientes en el este. Si una familia desaparecía en Oregón, podría no ser esperada para contactar a sus seres queridos por 6 meses o más, y aún así, los peligros inherentes a la vida fronteriza proporcionaban explicaciones plausibles para su silencio. En los meses posteriores a los asesinatos de los Morrison, los Graysons perfeccionaron su operación con una precisión meticulosa. Establecieron procedimientos y métodos que les servirían bien a lo largo de los años. El hermano Ezequiel se convirtió en el explorador, recorriendo los alrededores del sendero para identificar posibles objetivos. Familias con riqueza visible, aquellas que viajaban solas o en pequeños grupos,
y especialmente las que ya lidiaban con enfermedades o problemas mecánicos que las hacían vulnerables a la ayuda ofrecida. La hermana Constancia perfeccionó sus técnicas de envenenamiento, probando distintas dosis y formas de administración para obtener el máximo efecto mientras mantenía una plausible negación. Descubrió que el arsénico se disimulaba fácilmente en tés de hierbas, tinturas medicinales e incluso en el vino de la comunión, lo que facilitaba la administración del veneno a familias enteras bajo la excusa de cuidado espiritual o médico. El padre Moray, por su parte, afinó sus habilidades para manipular psicológicamente a las víctimas, logrando que permanecieran sumisas incluso mientras sus seres queridos morían a su alrededor. Se convirtió en un experto en identificar las tradiciones denominacionales de las personas y adaptar su discurso teológico según su fe. Para las familias metodistas, destacaba la curación divina y el poder de la oración. Para los presbiterianos, enfocaba sus palabras en la predestinación y el plan divino, mientras que para los bautistas, hablaba de la salvación personal y la promesa de un reencuentro celestial. La capilla pasó por una serie de modificaciones para apoyar sus oscuros propósitos. Su sótano fue ampliado y dividido en secciones, una para almacenar los bienes de las víctimas, otra para preparar las soluciones de arsénico y una tercera que servía como un improvisado depósito de cadáveres donde los cuerpos permanecían hasta que los Graysons decidían cómo disponer de ellos. Además, cavaron varias tumbas sin marcas en un bosque detrás de la capilla, lugares que eventualmente albergarían los restos de cientos de víctimas. El invierno de 1850 y 2853 ofreció a los Graysons tiempo valioso para planificar y prepararse para la temporada de asesinatos del siguiente año. Utilizaron los meses en que el sendero estaba casi vacío para separar los bienes de la familia Morrison, decidiendo qué conservar, qué vender y qué esconder. También establecieron sus primeros contactos con comerciantes del mercado negro en asentamientos más grandes de Oregón, creando vínculos con personas que no hacían preguntas sobre el origen de los bienes que compraban. El hermano Ezequiel demostró ser particularmente hábil en este aspecto de la operación. Su rostro honesto y su manera directa lo hacían increíblemente convincente cuando afirmaba que estaba vendiendo bienes de familias que decidieron regresar al este o que murieron de causas naturales. Aprendió a espaciar sus ventas por diferentes comunidades, asegurándose de que cada tipo de mercancía llegara a su comprador adecuado. Muebles finos y utensilios domésticos iban a ricos colonos que querían embellecer sus casas. Herramientas y equipos agrícolas eran vendidos a agricultores y joyas y metales preciosos se destinaban a comerciantes especializados. En la primavera de 1853, los Grayson se habían transformado de asesinos novatos en predadores profesionales, con un conocimiento sofisticado de su oficio. Habían resuelto los problemas prácticos de selección de víctimas, método de asesinato, disposición de cadáveres y generación de ganancias. Lo más importante es que habían creado una imagen pública que los hacía casi inmunes a cualquier sospecha. La llegada de nuevos viajeros al sendero en la primavera de 1853 les ofreció más oportunidades para expandir su macabro negocio. En mayo, encontraron a la familia Hoffman, inmigrantes alemanes que hablaban un inglés limitado y viajaban con una carreta llena de bienes valiosos, como herramientas de artesanía fina, telas de calidad y una significativa cantidad de monedas de oro que representaban sus ahorros de toda la vida. Los Hoffman eran víctimas ideales en muchos aspectos. La barrera lingüística que tenían los hacía depender de los Graysons para comunicarse con otros viajeros. Sus costumbres extranjeras los hacían parecer extraños y potencialmente sospechosos para los demás, y su riqueza era evidente. Además,
Su inglés limitado significaba que tenían menos probabilidades de entender advertencias sutiles o expresar eficazmente sus preocupaciones a otros viajeros. El patriarca de la familia, Heinrich Hoffmann, era un hábil relojero que había llevado sus herramientas y productos para establecer un negocio en Oregón. Su esposa, Greta, estaba embarazada de su cuarto hijo y sus 3 hijos, ya nacidos, tenían entre 6 y 12 años. Cuando los problemas mecánicos de su carreta los forzaron a pedir ayuda cerca de la capilla, los Graysons vieron otra oportunidad para perfeccionar su mortífero oficio. Esta vez decidieron actuar de manera diferente. En lugar de esperar a que la familia se enfermara por causas naturales, la hermana Constancia comenzó a administrar pequeñas dosis de arsénico casi de inmediato, disfrazadas como medicina preventiva para evitar que contrajeran las enfermedades del sendero. Convencieron a la familia de que la protección bendita que les ofrecían los mantendría saludables durante su periodo de recuperación. «Dios mío», exclamó Heinrich, con su inglés entrecortado, cuando la hermana Constancia les ofreció su medicina por primera vez. «Son tan amables con los extraños. Dios los bendecirá por ayudarnos». «Dios ya nos ha bendecido», respondió la hermana Constancia, con una sinceridad bien ensayada. «Nos ha dado la oportunidad de servir a sus hijos en su momento de necesidad». El asesinato de la familia Hoffmann tardó casi un mes en completarse, pero el tiempo extendido les permitió a los Graysons inventariar todos los bienes de la familia y planificar el descarte de sus valiosas herramientas de relojería. También les dio tiempo para estudiar las rutinas y relaciones familiares, un conocimiento que resultaría invaluable en sus operaciones futuras. A finales de 1853, los Graysons ya habían asesinado con éxito a 3 familias, totalizando 16 personas, y comenzaron a ver su operación como un negocio que requería el mismo nivel de planificación y atención al detalle que cualquier otra empresa rentable. Empezaron a llevar registros no solo de los bienes de sus víctimas, sino también de sus métodos, errores y éxitos, registros que eventualmente serían descubiertos. Décadas después, los secretos ocultos en los compartimentos del sótano de la capilla ofrecieron a los investigadores una visión espantosa de la naturaleza meticulosa de los crímenes de la familia Grayson. En registros escritos con la caligrafía precisa del padre Moray, los libros contenían entradas detalladas sobre cada familia que habían asesinado, incluyendo nombres, fechas, bienes sustraídos, métodos de eliminación utilizados y las ganancias obtenidas con la venta de los objetos robados. Estas entradas se escribían de manera fría y calculada, como si las vidas humanas fueran simples artículos de inventario. Una entrada típica podría leer: Familia Morrison, 5 víctimas, desaparecidos en septiembre de 1852. Bienes: 2 monedas de oro, muebles de calidad, herramientas, cuerpos enterrados en el bosque. Sesión C: ganancias estimadas, 400 Harlois. Método: arsénico en infusión de hierbas. Duración: 17 días. Lecciones aprendidas: reducir la dosis para alargar el periodo y evitar sospechas. A medida que los rumores sobre las buenas obras de los Grayson se extendían por el sendero, comenzaron a atraer a víctimas que buscaban activamente su ayuda. Familias que habían oído hablar de los cristianos bondadosos que ayudaban a los viajeros se dirigían directamente hacia la trampa que los Graysons habían diseñado con precisión. La aproximación meticulosa de los Grayson a los asesinatos en masa evolucionó significativamente en su segundo año de operación. Aprendieron de sus primeras experiencias que el éxito no solo dependía de métodos efectivos de eliminación, sino también de estrategias sofisticadas para gestionar todos los aspectos de su macabro negocio.
El padre Moray, con su mente analítica y habilidades de liderazgo, comenzó a tratar su operación como un negocio que, por casualidad, involucraba asesinato en lugar de una serie de muertes aleatorias. El verano de 1854 marcó un cambio importante en su metodología cuando encontraron a la familia Weatherby, originaria de Tennessee. Charles Weatherby era un ex oficial confederado que decidió buscar fortuna en Oregón en lugar de reconstruir su plantación destruida por la guerra. Viajaba con su esposa Margaret, sus gemelas Sarah y Susan de 15 años y el hermano menor de Margaret, David, un hábil herrero que había traído consigo todo su equipo de herramientas profesionales. Lo que hizo significativa a la familia Weatherby no fue solo su riqueza, aunque Charles había convertido la mayor parte de sus bienes en monedas de oro y joyas que mantenía cuidadosamente escondidas en compartimentos secretos de su carreta. También fue su inteligencia y cautela natural. Charles, como ex militar, estaba entrenado para observar detalles y evaluar amenazas. Margaret, por su parte, era una mujer educada que había leído extensamente sobre los peligros del sendero y era naturalmente desconfiada de los extraños. Cuando la carreta de los Weatherby tuvo problemas con las ruedas cerca de la capilla, Charles inicialmente rechazó las ofertas de ayuda de los Grayson. Había escuchado historias sobre viajeros que aceptaron ayuda de extraños y nunca más se les vio. Y algo sobre el lugar aislado y la conveniente aparición del hermano Ezequiel lo inquietaba. «Agradezco su caridad cristiana», dijo Charles al padre Moray en su primer encuentro, «pero tenemos las habilidades y las herramientas para hacer nuestros propios arreglos. Continuaremos nuestro viaje». Sin embargo, el padre Moray, ya experto en leer a las personas, adaptó su estrategia. En lugar de insistir, se retiró amablemente, mencionando de manera casual que la hermana Constancia había notado señales de enfermedad en la zona, posiblemente cólera o disentería, y sugiriendo que la familia podría considerar quedarse hasta estar seguros de que ninguno de ellos había sido expuesto. «Claro, hermano Charles», dijo Moray con una aparente comprensión. «Un hombre sabio protege a su familia, pero me sentiría negligente en mi deber cristiano si no mencionara que la hermana Constancia ha tratado varios casos de fiebre del sendero en las últimas semanas. Los síntomas pueden tardar en manifestarse, y viajar mientras infectado podría propagar la enfermedad y debilitar las defensas del cuerpo». La mención de la enfermedad tuvo el efecto deseado. Margaret, ya agotada por meses de viaje y preocupada por la salud de sus hijas, comenzó a reconsiderar la partida inmediata. Cuando David, el más joven, desarrolló una leve fiebre al día siguiente, la hermana Constancia alegó que era un síntoma temprano de la enfermedad local. La resistencia de la familia comenzó a ceder. «Tal vez», sugirió Margaret a su esposo, «deberíamos aceptar la oferta de alojamiento, solo hasta que estemos seguros de que David no está gravemente enfermo». Charles, aunque con reticencia, aceptó, pero su entrenamiento militar lo mantuvo alerta, lo que representaba un desafío para los Graysons. A diferencia de las víctimas anteriores, que estaban desesperadas y agradecidas, Charles observaba todo con ojos calculadores. Hacía preguntas detalladas sobre el pasado de los Grayson y el destino de otros viajeros que habían buscado su ayuda. Los Grayson se adaptaron, proporcionándole historias cuidadosamente elaboradas sobre el tratamiento exitoso de familias anteriores. Le mostraron el cementerio de la capilla, apuntando a tumbas que, según ellos, pertenecían a viajeros que llegaron al final de sus vidas y recibieron un entierro cristiano apropiado. Incluso le presentaron cartas de testimonio, documentos falsificados que supuestamente habían sido escritos por familias agradecidas que se recuperaron de enfermedades graves y continuaron su viaje. «Hermano Charles», dijo el padre Moray una noche mientras estaban sentados en el porche de la capilla, «entiendo su cautela.
Un hombre que ha servido a su país aprende a confiar con precaución. Pero considere esto, si quisiéramos hacerle daño, no lo habríamos hecho hasta ahora. No elegiríamos objetivos más fáciles que un soldado entrenado con armas y ojos alertas. La manipulación psicológica fue sutil, pero efectiva. Al reconocer las sospechas y el pasado militar de Charles, Moray lo hizo sentirse respetado e inteligente, al señalar que él sería un objetivo difícil, al hacer que la idea de ser un objetivo pareciera menos probable, y al mostrar aparente apertura y honestidad gradualmente bajó las defensas de Charles. Los asesinatos de la familia Weatherby tardaron casi 6 semanas en completarse, representando el cronograma más largo que los Graysons habían intentado hasta entonces. La hermana Constancia comenzó con dosis extremadamente pequeñas de arsénico, administradas a través del agua, que ella afirmaba haber sido bendecida para la curación y que se recomendaba para prevenir la propagación de la enfermedad. Las dosis eran tan pequeñas que los síntomas se desarrollaban de manera tan gradual que parecían una enfermedad natural en lugar de envenenamiento. David, el miembro más joven y físicamente más débil, fue el primero en sucumbir. Su muerte pareció confirmar los temores de Margaret sobre la enfermedad local. Y la gratitud de la familia por los cuidados de los Grayson los hizo confiar aún más en sus conocimientos médicos. Margaret fue la siguiente, desarrollando síntomas que la hermana Constancia atribuyó al esfuerzo por cuidar de David durante su enfermedad. Sin embargo, Charles, entrenado para observar patrones en el campo de batalla, comenzó a notar detalles que lo inquietaban. El hecho de que él y sus hijas permanecían saludables mientras los demás se enfermaban, la naturaleza peculiar de los síntomas y la constante presencia de los Graysons en los momentos más críticos de la enfermedad de cada miembro de la familia, todo ello contribuyó a una creciente sensación de desconfianza. Sus sospechas alcanzaron un punto crítico cuando descubrió al hermano Ezequiel, examinando el contenido de su carreta. Esa noche, cuando fue confrontado, Ezequiel explicó que estaba revisando para asegurarse de que sus pertenencias estuvieran seguras y que los animales salvajes no hubieran entrado en sus provisiones. La explicación era razonable, pero los instintos de Charles le decían lo contrario. Margaret, le dijo a su esposa moribunda a la mañana siguiente, creo que debemos irnos de aquí, algo no está bien. Pero Margaret estaba demasiado débil para viajar y moverla probablemente la habría matado. Charles se vio atrapado entre sus crecientes sospechas y su amor por su familia. No podía abandonar a su esposa, pero tampoco podía ignorar la sensación de que quedarse allí los condenaría a todos. La resolución llegó cuando Charles hizo un descubrimiento que confirmó sus peores temores. Mientras buscaba suministros médicos en el sótano de la capilla, tropezó con un compartimento oculto lleno de pertenencias que claramente no le pertenecían a ellos. Entre esos objetos encontró una muñeca de niña que mostraba señales de uso reciente, un reloj de bolsillo grabado con un nombre que no reconocía y, lo más revelador de todo, una carta dirigida a alguien en una ciudad de Oregón. La carta, escrita con caligrafía femenina, describía la llegada segura a una capilla y agradecía a Dios por la bondad de la familia cristiana que estaba cuidando a sus hijos enfermos. Charles entendió que había descubierto pruebas de asesinatos previos y que su propia familia estaba siendo envenenada sistemáticamente por las mismas personas que afirmaban estar salvándolos. Sin embargo, su descubrimiento llegó demasiado tarde. Margaret falleció esa noche y a la mañana siguiente, Charles comenzó a sentir los mismos síntomas que precedieron la muerte de cada miembro de su familia. Lo que Charles no sabía era que los Graysons lo estaban observando de cerca, notando sus crecientes sospechas y decidiendo acelerar su envenenamiento antes de que pudiera actuar.
El padre Morey había añadido una dosis masiva de arsénico a la comida nocturna de Charles, asegurándose de que el ex soldado estuviera demasiado débil para representar una amenaza, mientras Charles agonizaba con sus hijas gemelas a su lado. Hizo un intento desesperado por advertirles sobre la verdadera naturaleza de los Graysons, pero sus palabras fueron descartadas como delirios de una mente febril. Las niñas, aún confiando en los Graysons, no tomaron en serio sus advertencias. El caso de los Weatherby enseñó a los Graysons varias lecciones importantes. Primero, que las víctimas inteligentes y desconfiadas requerían técnicas de manipulación más sofisticadas. Segundo, que extender el cronograma de envenenamiento, aunque más arriesgado, hacía que sus crímenes parecieran más creíbles y rentables. Tercero, que necesitaban métodos más eficaces para detectar y manejar a las víctimas que comenzaran a sospechar de sus actividades. Más importante aún, el caso demostró que incluso personas entrenadas e inteligentes podían ser engañadas y asesinadas exitosamente si se aplicaban las técnicas psicológicas correctas con paciencia y habilidad suficientes. Esta nueva comprensión les dio a los Graysons la confianza para apuntar a familias cada vez más ricas y prominentes, sabiendo que sus métodos podían superar incluso a los viajeros más cautelosos y desconfiados. El descubrimiento de pruebas de asesinatos anteriores en el sótano también llevó a mejoras en sus procedimientos de eliminación de evidencias. Comenzaron a quemar objetos personales que pudieran identificar a las víctimas, a derretir joyas y metales preciosos para eliminar cualquier marca de identificación y a crear escondites más sofisticados para los bienes que planeaban mantener o vender más tarde. A finales de 1854, los Graysons ya habían asesinado a 23 personas en 7 familias, y su operación se había convertido en un negocio criminal sofisticado que generaba ganancias sustanciales. Con un sigilo absoluto, también empezaron a verse a sí mismos no como criminales, sino como instrumentos de la voluntad divina, recompensados por su servicio al prosperar con los bienes de sus víctimas. Debido a la extensión del texto, la traducción continuará en secciones para mantener la claridad y la precisión, siguiendo la estructura y el tono del original corregido. El año de 1855 marcó un punto de inflexión crucial en la carrera asesina de los Graysons, cuando enfrentaron su primer gran desafío: la supervivencia de una víctima que había visto suficiente para exponer toda su operación. El incidente comenzó de manera rutinaria con la llegada de la familia Peterson de Ohio, pero terminaría con los Graysons enfrentando la aterradora posibilidad de ser descubiertos y la necesidad de tomar decisiones desesperadas sobre su futuro. Thomas Peterson era un comerciante exitoso que había liquidado su negocio en Ohio para buscar oportunidades en la creciente economía de Oregón. Viajaba con su esposa Emily, sus 4 hijos de entre 8 y 16 años, y la hermana de Emily, Catherine, una mujer soltera de unos 30 años que servía como profesora y cuidadora de la familia. Lo que hacía que la familia Peterson fuera particularmente atractiva para los Graysons no solo era su evidente riqueza. Thomas había convertido sus activos comerciales en oro y billetes fácilmente transportables, sino también su respetabilidad aparente y la probabilidad de que su desaparición fuera finalmente notada por sus asociados comerciales tanto en Ohio como en Oregón. La caravana de la familia se había dispersado cerca de las montañas azules y viajaban solos cuando encontraron al hermano Ezequiel a unos 8 kilómetros de la capilla del Sagrado Corazón. Su carreta no se había roto ni ningún miembro de la familia parecía estar enfermo, pero Ezequiel ya había aprendido a crear oportunidades en lugar de esperar a que simplemente ocurrieran. «Buenas tardes, hermano», dijo Ezequiel al acercarse a la carreta de los Peterson. No pude evitar notar su excelente equipo de bueyes. Es un ganado de calidad,
¿No estarían interesados en intercambiarlo por algunos suministros frescos? Mantenemos un buen stock en la capilla, justo más adelante. Thomas Patterson era un hombre de negocios astuto, acostumbrado a evaluar ofertas cuidadosamente antes de tomar decisiones. Estaba interesado en la posibilidad de obtener suministros frescos, pero algo en la actitud de Ezequiel, tal vez demasiado amigable o ansiosa, lo dejó cauteloso. «Agradecemos la oferta», respondió Thomas, «pero estamos bien abastecidos para el resto de nuestro viaje. Seguiremos adelante». Sin embargo, Ezequiel estaba preparado para esta respuesta. «Claro, pero ¿puedo mencionar algo que podría evitarle a su familia problemas considerables?» La hermana Constancia, nuestra curandera, ha tratado varios casos de fiebre de la montaña en las últimas semanas. Es una enfermedad desagradable que avanza gradualmente y cuando las personas se dan cuenta de que están enfermas, ya están demasiado débiles para viajar con seguridad. La mención de la enfermedad tuvo el efecto esperado. Emily Patterson, preocupada por la salud de sus hijos, preguntó inmediatamente: ¿Fiebre de la montaña? No habíamos oído hablar de enfermedades en la zona. Bueno, señora, dijo Ezequiel con falsa preocupación. Es algo de lo que la gente prefiere no hablar. No ayuda a los negocios, si me entiende. Pero la hermana Constancia tiene remedios que pueden prevenirla si se administran antes de que los síntomas aparezcan. Tal vez valga la pena parar en la capilla solo para que su familia sea examinada. Thomas permaneció escéptico, pero los instintos maternos de Emily se activaron. La idea de que sus hijos pudieran estar expuestos a una enfermedad peligrosa sin que ella lo supiera la aterraba, y la posibilidad de prevención era demasiado valiosa para ignorarla. «Thomas», susurró ella, «tal vez deberíamos hablar al menos con la curandera. Si hay enfermedades en la zona, ¿no deberíamos tomar precauciones?» Con renuencia, Thomas aceptó visitar la capilla, diciéndose a sí mismo que solo obtendrían información sobre la supuesta enfermedad y luego continuarían su viaje. No tenía idea de que esa decisión los llevaría a la experiencia más angustiante de sus vidas y casi a la destrucción de toda su familia. Los Graysons recibieron a la familia Patterson con su usual combinación de cordialidad cristiana y manipulación sutil. El padre Moray impresionó a Thomas con su conocimiento de negocios y su aparente familiaridad con las condiciones comerciales en Oregón. La hermana Constancia encantó a Emily con su actitud amable y su evidente afecto por los niños. El hermano Ezequiel entretuvo a los hijos de los Patterson con historias sobre la vida en la frontera y mostrando varias de sus habilidades prácticas. En pocas horas, la familia acordó pasar la noche en la capilla para que la hermana Constancia examinara a todos en busca de signos de fiebre de la montaña. El examen reveló, como era de esperar, que varios miembros de la familia presentaban los primeros síntomas que requerían tratamiento inmediato con los remedios preventivos de la hermana Constancia. Catherine Patterson, la hermana de Emily, fue la primera en recibir el tratamiento. Como mujer soltera sin hijos, había dedicado su vida a cuidar a la familia de su hermana y estaba particularmente preocupada por la salud de los niños. Aceptó con gusto el remedio de la hermana Constancia e instó a los demás a hacer lo mismo. Pero Catherine también era la más observadora de la familia y poseía una mente analítica que le permitía notar detalles que los demás pasaban por alto. En la segunda noche de su estancia, observó al hermano Ezequiel haciendo lo que parecía un inventario minucioso del contenido de la carreta. Cuando le mencionó esto a la hermana Constancia, la mujer mayor lo desestimó como una preocupación rutinaria por la seguridad de sus huéspedes. «El hermano Ezequiel revisa las pertenencias de todos nuestros huéspedes», explicó la hermana Constancia.
Hemos tenido problemas con robos en el pasado y queremos asegurarnos de que nada desaparezca mientras las familias están bajo nuestro cuidado. La explicación parecía razonable, pero Catherine continuó observando pequeños detalles que la incomodaban. La forma en que los ojos del padre Moray se demoraban en el reloj de oro de Thomas, el hecho de que la hermana Constancia siempre preparaba los remedios en privado, nunca permitiendo que nadie viera el proceso, y la extraña coincidencia de que todos los miembros de la familia que recibían el tratamiento parecían desarrollar síntomas que requerían tratamiento adicional. Las sospechas de Catherine alcanzaron su punto máximo en el cuarto día, cuando descubrió a la hermana Constancia añadiendo un polvo blanco al remedio destinado al joven Timothy Patterson, el hijo más pequeño de la familia. Cuando Catherine preguntó sobre el polvo, la hermana Constancia alegó que era sal bendita, que mejoraba las propiedades curativas de las hierbas. Pero Catherine, que había crecido en Ohio, donde su padre era farmacéutico, reconoció la apariencia cristalina del polvo, algo completamente distinto al sal común. Más importante aún, notó que la hermana Constancia se puso nerviosa y defensiva cuando le preguntó sobre sus métodos, algo muy diferente a la serenidad habitual que mostraba. Esa noche, Catherine tomó una decisión que salvaría su vida y la de los sobrevivientes de su familia. En lugar de tomar el remedio prescrito, fingió beberlo, pero en realidad lo escupió en un pañuelo. También consiguió convencer al joven Timothy de hacer lo mismo, diciéndole que era un juego que podrían jugar juntos. Los resultados fueron dramáticos y aterradores. Mientras Thomas, Emily y los 3 hijos mayores continuaban debilitándose por los tratamientos, Catherine y Timothy permanecían saludables. Más importante aún, Catherine comenzó a notar que los miembros de la familia más enfermos eran aquellos que se habían mostrado más complacientes con el régimen médico de la hermana Constancia. En el 6º día, 2 de los hijos de los Patterson ya habían muerto, y Thomas estaba claramente al borde de la muerte. Emily, aunque débil, aún estaba lo suficientemente consciente para tener una conversación con su hermana. Fue durante esta conversación que Catherine decidió compartir sus sospechas. Emily susurró: «Creo que estas personas nos están envenenando. Creo que están matando a nuestra familia». La reacción inicial de Emily fue de incredulidad y rabia. La idea de que la amable familia cristiana que los cuidaba pudiera ser de los asesinos parecía imposible. Pero a medida que Catherine le explicaba sus observaciones y el patrón de los síntomas, Emily comenzó a ver la horrenda verdad. «¿Qué podemos hacer?», preguntó Emily. «Thomas está muriendo. Los niños están muriendo. Y estamos demasiado débiles para viajar». Catherine se había estado preparando para esa pregunta. «Tenemos que huir de aquí, incluso si eso nos mata. Quedarnos aquí definitivamente nos matará. Y tenemos que llevar a Timothy. Es el único otro que no ha tomado el remedio». El plan de escape que Catherine ideó era desesperado y peligroso, pero representaba su única oportunidad de supervivencia. Esperó hasta las primeras horas de la mañana, cuando los Graysons dormían, y luego ayudó a Emily y Timothy a escapar de la cabaña. Thomas estaba demasiado débil para moverse, y los hijos mayores estaban inconscientes, pero Catherine tomó la decisión agonizante de dejarlos atrás, en lugar de arriesgar la vida de los que aún podrían ser salvados. Los 3 sobrevivientes se dirigieron a la carreta de la familia, donde Catherine había escondido algo de su oro y suministros esenciales. Pero mientras se preparaban para partir, oyeron pasos acercándose a la capilla. El padre Moray, aparentemente alertado por algún sonido, venía a investigar. «¡Rápido!», susurró Catherine. «Escondámonos en la carroza, debajo de la lona. No hagan ningún ruido, no importa lo que pase». El padre Moray encontró a Catherine de pie junto a la carreta, y su reacción confirmó los peores temores de ella.
En lugar de mostrar preocupación por un miembro de la familia que podría estar desorientado o confundido por la enfermedad, su expresión era fría y calculadora. «Hermana Catherine», dijo en voz baja, «debería estar descansando. La fiebre de la montaña puede causar confusión y mal juicio». Catherine intentó mantener la voz firme cuando respondió. Estaba preocupada por Thomas y los niños. Moray la observó detenidamente durante un largo rato, evaluando si ella había descubierto su secreto. La tensión entre ellos era palpable, cada uno esperando que el otro revelara sus intenciones. Finalmente, Moray habló. «Tal vez», sugirió, «la hermana Constancia debería prepararte un remedio más fuerte, algo para ayudarte a descansar más tranquilamente». Catherine entendió que lo que Moray proponía era matarla de inmediato, en lugar de esperar a que el envenenamiento gradual hiciera efecto. «Es muy considerado de su parte», respondió ella, «pero creo que voy a intentar dormir naturalmente primero». «Insisto», replicó Moray, y su mano se movió hacia algo oculto bajo su abrigo. Lo que ocurrió a continuación aterrorizó a Catherine Patterson para siempre. Cuando Moray dio un paso hacia ella, aparentemente con la intención de obligarla a regresar a la cabaña, Emily Patterson emergió de detrás de la carreta. A pesar de su debilidad por el veneno, ella había logrado apoderarse de la pistola de Thomas. «Aléjate de mi hermana», dijo Emily, con una voz débil pero decidida. Moray se giró para enfrentar la nueva amenaza, y en ese momento de distracción, Catherine tomó una pesada herramienta de hierro de la carreta y golpeó a Moray en la cabeza. El golpe no fue mortal, pero lo aturdió lo suficiente como para que las dos mujeres y Timothy pudieran comenzar su huida desesperada. La carreta se alejó de la capilla del Sagrado Corazón justo cuando el hermano Ezequiel salió del edificio principal, alertado por el alboroto. Lo último que Catherine vio mientras huían fue a Ezequiel corriendo hacia la cabaña, probablemente para terminar lo que el veneno ya había comenzado. La huida fue una pesadilla de miedo, agotamiento y lamento. Emily, debilitada por semanas de envenenamiento, apenas podía mantenerse consciente, dejando a Catherine la tarea de conducir la carreta, cuidar de Timothy y estar atenta a posibles perseguidores. No tenían idea clara de a dónde se dirigían, solo el conocimiento desesperado de que necesitaban encontrar ayuda antes de que los Graysons los alcanzaran o que el veneno acabara con Emily. Durante 3 días, viajaron por territorio desconocido, siguiendo lo que parecían ser viejos caminos de cazadores, esperando encontrar otros viajeros o asentamientos. Timothy, traumatizado por la pérdida de su familia y por la aterradora huida, apenas hablaba, mientras que Emily entraba y salía de la conciencia, a veces llamando a sus hijos y a su esposo muertos. En el 4º día, encontraron una patrulla militar cerca de Fort Dallas, investigando informes sobre actividad indígena en la zona. La historia de Catherine sobre el asesinato y el envenenamiento en la capilla del Sagrado Corazón parecía tan extraordinaria que el líder de la patrulla inicialmente supuso que ella deliraba debido a la enfermedad o al trauma. Pero Catherine había traído pruebas. Un frasco con el remedio de la hermana Constancia, el polvo blanco que había visto añadir a los tratamientos y varios objetos de la carreta que había visto al hermano Ezequiel revisar con sospecha. Lo más importante es que tenía a Emily como testigo, y aunque Emily estaba casi incoherente, sus síntomas coincidían con el envenenamiento por arsénico. La investigación militar que siguió reveló la magnitud de los crímenes de los Graysons, pero también mostró que los 3 miembros de la familia habían escapado justo a tiempo. Cuando los soldados llegaron a la capilla del Sagrado Corazón, encontraron muertos a Thomas Patterson y a sus 3 hijos mayores, cuyas muertes mostraban claros signos de envenenamiento por arsénico.
Los propios Graysons ya se habían ido, llevándose la mayoría de los bienes robados que habían escondido en el sótano de la capilla. El descubrimiento de las áreas de almacenamiento en el sótano proporcionó a los investigadores su primer vistazo a la naturaleza sistemática de los asesinatos de los Graysons. Los compartimentos ocultos contenían pertenencias de decenas de familias, cuidadosamente separadas y catalogadas. Lo más impactante fueron los registros detallados que el padre Moray había mantenido, documentando el asesinato de cada familia con la fría precisión de un libro contable. Los registros mostraron que la familia Patterson había sido la número 37 en el grupo de víctimas de los Graysons y que en un periodo de menos de 3 años habían asesinado a más de 150 personas. Las entradas no solo describían los asesinatos, sino también las ganancias obtenidas de la venta de los bienes robados y las lecciones aprendidas en cada operación exitosa. La supervivencia y el testimonio de Catherine Patterson marcaron el comienzo del fin para el negocio de los Graysons, pero llevaría años para que las autoridades comprendieran completamente la magnitud de sus crímenes y rastrearan a los responsables. Mientras tanto, el conocimiento de que tal maldad podía esconderse tras una fachada de caridad cristiana causó una gran conmoción entre las comunidades del sendero y cambió fundamentalmente la forma en que los viajeros abordaban a los extraños que ofrecían ayuda. El impacto psicológico en los 3 sobrevivientes fue devastador y duradero. Emily Patterson nunca se recuperó del todo del envenenamiento por arsénico y murió un año después de la fuga, su cuerpo demasiado dañado por los tratamientos tóxicos para mantener la vida. Timothy creció hasta la adultez cargando las cicatrices de su trauma infantil, incapaz de confiar en las autoridades religiosas y atormentado por pesadillas sobre la capilla y la muerte de su familia. Catherine Patterson se obsesionó con exponer a los Graysons y asegurarse de que enfrentaran la justicia por sus crímenes. Proporcionó testimonio a investigadores militares, a autoridades territoriales y finalmente a delegados federales, convirtiéndose en la principal testigo cuya supervivencia hizo posible la acusación. Sus recuerdos detallados sobre la metodología de la familia y el contenido de sus registros secretos resultaron cruciales para comprender la extensión de su operación criminal. Pero los Graysons no se quedaron de brazos cruzados. Con años de experiencia en borrar sus huellas y recursos financieros sustanciales acumulados de sus víctimas, se prepararon para la posibilidad de ser descubiertos y desarrollaron planes de contingencia para continuar sus operaciones en nuevos lugares. La caza de los Graysons comenzó en serio en el otoño de 1855, pero los fugitivos tenían varias ventajas cruciales que les permitieron evitar la captura durante casi 2 años. Los Graysons no solo reanudaron sus actividades asesinas, sino que también perfeccionaron sus métodos con base en las lecciones aprendidas. Durante el período de vigilancia, los agentes observaron la llegada de la familia Henderson, proveniente de Missouri. Se trataba de una próspera familia de agricultores con 4 hijos que viajaba hacia California para establecer una nueva granja. Su carreta estaba cargada con herramientas agrícolas, bienes domésticos y lo que parecían ser recursos financieros significativos. La estrategia de los Graysons hacia la familia Henderson siguió con exactitud su patrón habitual. El padre Moray, ahora haciéndose llamar padre Benedict, saludó a la familia con aparente cordialidad y comenzó a evaluar de inmediato su riqueza y vulnerabilidad. La hermana Constancia, bajo el nombre de hermana Mary, identificó rápidamente a los miembros de la familia que serían más susceptibles a sus tratamientos médicos. El hermano Ezequiel, ahora conocido como hermano Thomas, comenzó a examinar sus pertenencias y su transporte. Sin embargo, la vigilancia también reveló nuevos aspectos en la operación de los Graysons que mostraban cómo sus métodos se habían refinado.
Habían reclutado varios cómplices locales que se hacían pasar por comerciantes y exploradores, pero que en realidad servían como observadores y asistentes en el proceso de asesinato. Además, desarrollaron técnicas más sofisticadas para deshacerse de los cuerpos y ocultar las pruebas. Lo más escalofriante fue que los agentes vieron a los Graysons probar nuevos métodos de eliminación familiar. En lugar de depender únicamente del envenenamiento gradual con arsénico, comenzaron a experimentar con métodos más rápidos que podían eliminar a familias enteras en cuestión de días, en lugar de semanas. Aparentemente, llegaron a la conclusión de que su cronograma anterior era demasiado arriesgado y que los asesinatos más rápidos tendrían menos probabilidades de llamar la atención. El delegado Reese se enfrentó a un dilema aterrador mientras observaba cómo la familia Henderson caía en la trampa de los Graysons. Intervenir de inmediato podría salvar a la familia, pero también permitiría que los Graysons escaparan nuevamente, potencialmente para reanudar sus actividades en otro lugar. Esperar más evidencia podría proporcionar la prueba necesaria para una acusación exitosa, pero casi con certeza resultaría en la muerte de personas inocentes. Finalmente, la decisión fue tomada cuando uno de sus agentes vio al hermano Ezequiel administrar lo que parecía ser una dosis masiva de veneno a la hija más pequeña de los Henderson. El niño, que estaba saludable esa mañana, de repente cayó gravemente enfermo después de beber la leche que Ezequiel le había entregado personalmente. «Vamos a actuar ahora», dijo Reese a su equipo. «No podemos dejar que otra familia muera mientras reunimos más evidencia». La incursión en la misión de la Divina Misericordia comenzó al amanecer del 15 de junio de 1857, casi 2 años después de la fuga de los Graysons de la Capilla del Sagrado Corazón. Los agentes federales y militares rodearon el complejo mientras la familia aún dormía, impidiendo cualquier posibilidad de fuga o destrucción de pruebas. Lo que encontraron dentro de los edificios de la misión superó incluso sus peores expectativas. Las áreas del sótano contenían pertenencias de al menos 20 familias. Los compartimentos ocultos revelaron registros detallados de asesinatos cometidos no solo en Oregón y California, sino también en otros territorios donde la familia aparentemente había operado antes de establecerse en Oregón. Los registros de Moray mostraban entradas que revelaban la evolución psicológica de las actividades criminales de la familia. Las primeras entradas indicaban alguna evidencia de culpa y una justificación religiosa para sus acciones, con Moray convenciéndose de que estaba brindando misericordia a los viajeros sufrientes, mientras era recompensado por Dios por su trabajo caritativo. Sin embargo, las entradas posteriores mostraban un abandono completo de cualquier consideración moral. Los asesinatos se describían puramente en términos de ganancia y eficiencia. La captura de la familia Henderson en las etapas iniciales del envenenamiento permitió que los investigadores salvaran sus vidas y obtuvieran un testimonio de primera mano sobre los métodos de los Graysons. Parecían ángeles enviados por Dios, dijo James Henderson a los investigadores. Cuando finalmente fue interrogada por las autoridades, la hermana Constancia no mostró remordimiento por su papel en los asesinatos. En cambio, expresó rabia por haber sido detenida antes de poder completar sus tratamientos médicos. «Esas personas ya se estaban muriendo de todos modos», dijo al delegado Reese durante su interrogatorio. «Les dimos consuelo en sus últimos días y nos aseguramos de que sus bienes fueran destinados a la obra de Dios en lugar de desperdiciarse». El hermano Ezequiel guardó silencio durante todo el proceso de interrogatorio, pero el padre Moray, cuando fue confrontado con las pruebas de sus crímenes, mostró una personalidad completamente diferente. El predicador encantador y autoritario desapareció, reemplazado por un asesino frío y calculador. «No entienden lo que hemos logrado», dijo a los investigadores.
Eliminamos a los débiles y a los enfermos, redistribuimos la riqueza de aquellos que no podían protegerla a aquellos que podían usarla de manera efectiva. Fuimos instrumentos de la selección natural y de la voluntad divina. El juicio de la familia Grayson comenzó en septiembre de 1857 y rápidamente se convirtió en uno de los casos criminales más sensacionales de la historia de la frontera estadounidense. La clave para el caso de la fiscalía fueron los registros meticulosos que el padre Moray había mantenido, escritos por la propia mano de Moray. Los registros sirvieron como confesiones que no podían ser refutadas. El testimonio de Catherine Patterson proporcionó un contexto crucial, demostrando la naturaleza sistemática de los métodos de los Graysons y la manipulación psicológica que empleaban. El padre Moray Grayson fue condenado por múltiples asesinatos y sentenciado a muerte por ahorcamiento. La hermana Constancia Grayson también fue condenada por asesinato y sentenciada a cadena perpetua, convirtiéndose en una de las primeras mujeres en la historia de la frontera estadounidense en recibir una sentencia tan severa por actividades criminales. El hermano Ezekiel Grayson fue condenado como cómplice de asesinato y sentenciado a 20 años en una prisión territorial. Las ejecuciones y el encarcelamiento de la familia Grayson marcaron el fin de uno de los emprendimientos criminales más horribles de la historia de la frontera estadounidense. Pero el impacto de sus crímenes se extendió mucho más allá de sus víctimas inmediatas y sus familias. El caso cambió fundamentalmente la forma en que los viajeros abordaban las ofertas de ayuda de extraños y llevó a un aumento en las patrullas militares a lo largo de las principales rutas de viaje. El legado de los asesinatos de los Graysons sirve como un recordatorio de que la expansión hacia el oeste de Estados Unidos fue moldeada no solo por la valentía y la determinación de pioneros honestos, sino también por los depredadores que buscaban explotar la vulnerabilidad y la confianza de los demás. Las 800 personas que murieron a manos de los falsos misioneros representan un capítulo oscuro en la historia de la expansión hacia el oeste. La valentía de sobrevivientes como Catherine Patterson, que arriesgó todo para exponer la verdad, ofrece un contrapunto a la oscuridad del legado de los Graysons. Su historia nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros de la humanidad, siempre habrá quienes se levanten por la verdad y se nieguen a dejar que el mal triunfe sin oposición.